Históricamente los menores de edad han realizado actividades en su entorno familiar, y a pesar de que éstas han cambiado con el paso del tiempo, se ha visto como un método de aprendizaje. Sin embargo, con la llegada de la industrialización en el siglo XIX el bienestar de los menores se vio en peligro. Por esto cuando se habla de trabajo infantil hoy en día nos referimos a cualquier trabajo o actividad que priva a menores de su infancia y son perjudiciales para su salud física y mental. En todo el mundo, 218 millones de niños entre 5 y 17 años se encuentran ocupados en la producción económica. De los cuales 152 millones son víctimas del trabajo infantil. El país donde más se concentra esta injusticia es África, donde 1 de cada 5 niños se encuentran en esta situación, seguido de Asia y el Pacífico. No obstante, este problema se presenta incluso en países con leyes tan fuertes contra el trabajo infantil como es Estados Unidos. El trabajo infantil se concentra principalmente en la agricultura, 71%, incluyendo otras actividades como la pesca, la silvicultura, la ganadería y la acuicultura dentro de este porcentaje. El 17% de los niños trabaja en el sector de servicios, y el 12% en el sector industrial, en particular la minería. También, existen millones de niñas que trabajan como sirvientas domésticas y asistentas sin salario en el hogar y son vulnerables a la explotación y maltrato. Los infantes pueden ser víctimas de la trata, de servidumbre por deuda u otras formas de esclavitud, de prostitución y o pornografía infantil e incluso ser reclutados como niños soldados en conflictos armados. Los niños que se encuentran en la fuerza laboral, a menudo desempeñan labores que no resultan atractivas para los trabajadores adultos y o pequeños servicios. Por lo que afectan poco los empleos de estos. Solamente el único efecto social negativo del trabajo infantil proceden de las condiciones del trabajo específicas que son adversas a la seguridad y el desarrollo de los niños que se trata. Igualmente al encontrarse trabajando estos niños en la mayoría de los casos no asisten al colegio y o no terminan la educación media. Por lo que sus ingresos en la vida adulta pueden diferir hasta un 50% con respecto al de los niños que recibieron una educación adecuada, de esta forma se crea un ciclo. A nivel macroeconómico, se ha evidenciado una disminución en el trabajo infantil a medida que el PIB per cápita aumenta. Existe la teoría de que las políticas sobre el sueldo de los adultos puede aumentar el trabajo infantil. La implementación de un sueldo mínimo puede crear desempleo en los adultos, lo que los llevaría a mandar a sus hijos a trabajar. Un mejoramiento en las condiciones de trabajo puede hacer que los padres saquen a sus hijos del campo laboral, sin embargo, depende de la intervención que se haga. El trabajo infantil es una respuesta en corto plazo a la pobreza, pero no a largo plazo. La educación es afectada por la pobreza de mediano a largo plazo. El trabajo infantil en la familia es usado para la supervivencia de esta. También se habla de que hay una diferencia entre el pago a los niños y niñas, desigualdad de género. En países en desarrollo las niñas suelen tener trabajos asociados a la mantención de la casa que no es contado como un trabajo relacionado al PIB. Existe un argumento sobre el trabajo infantil que más de ser un producto de la pobreza es un resultado de una extrema explotación social y económica. Existen varios factores que afectan el trabajo infantil, tales como: ¿son los padres realmente altruistas? Los límites del altruismo en los padres son 6. Primero, la supervivencia familiar de las casas pobres puede necesitar los ingresos del trabajo infantil. Segundo, las familias pobres se benefician de tener distintas fuentes de ingresos pues estos ayudan a asegurar el flujo de ingresos en todo momento. Tercero, algunos padres, independientemente del nivel de ingresos, no son completamente altruistas hacia sus hijos. Cuarto, crisis familiares pueden causarle a niños el abandono de su educación con el fin de trabajar y ayudar a asegurar la sobrevivencia familiar. Quinto, un beneficio económico importante que los padres podrían recibir con hijos educados es altamente incierto. Sexto, trabajo y educación por lo general van combinados. Factor cultural. Generalmente hablando, las normas sociales y culturales tienen influencia en la demanda y oferta de trabajo infantil, es decir, tienen implicancia en el contexto institucional en el que ocurre esto, haciéndolo aceptable o no aceptable. Por ejemplo, una rápida evaluación ILO realizado en Tanzania,
identificó la pobreza, la laxitud de las familias y los miembros de la comunidad en general, en el sentido de ética moral suelta. Pérdida de esperanza, divorcios y violencia doméstica, como responsables de expulsar niños de sus casas y salir a las calles. Llevándolos a explotación infantil por parte de artistas sociales privados locales e internacionales y a la prostitución infantil como un medio para sobrevivir. El actual de las familias y comunidad, falta de ética moral, esperanza, divorcio y violencia doméstica, llevan a los niños a irse de sus casas y ser posteriormente explotados. Economías en transición. Una combinación de factores sociales y económicos hacen a los niños vulnerables a explotación y tráfico. Existen, pobreza y desempleo, falta de redes de seguridad social, anomia social como el crimen y la corrupción, estructuras familiares amenazadas incluyendo padres ausentes y grandes familias. Abandono escolar, desesperación de ganar lo suficiente para sobrevivir, vida y trabajo en las calles fronteras recientemente abiertas o mal controladas. Un clima de tolerancia social hacia explotación y trata de personas y expansión de crimen organizado, entre otras cosas más. Teoría de riesgo. Se recurre al trabajo infantil para reducir el riesgo de fluctuaciones en los ingresos de la familia. En casos extremos se vende el trabajo futuro del niño como crédito. Educación. Los niños que trabajan tiempo completo no estudian y los que hacen ambos igualmente sacrifican tiempo de estudio. Para familias que envían a sus hijos a trabajar significa que la remuneración es baja o el costo de educación es muy alto. Estadísticamente se ha demostrado que la educación es un factor favorable para el perfil de un país. No obstante, en un país con familias numerosas y menos riquezas tienden a estar en desacuerdo con las restricciones legales contra el trabajo infantil. Por lo que el gobierno no legisla respecto a esto. Para combatir esto, una medida a tomar es subir la productividad de las escuelas. Nimble Fingers Hypothesis esta dice que el niño tiene una ventaja sobre los adultos sobre ciertos trabajos. Esto ha sido refutado. Estudios hechos sobre las industrias de alfombras, gemas y diamantes, muestran que factores no monetarios y no económicos son muy importantes cuando los empleadores contratan niños. Por un lado se ve a los niños menos propensos a causar problemas para las empresas porque son más dóciles. Tienen más disposición a hacer trabajo repetitivo y no crear sindicatos o pelear por sus derechos. En Chile hasta el año 2019 se contabilizaba aproximadamente una cantidad de 230.000 niños en esta condición, de los cuales existía una aglomeración en el sector sur del país, 9,58%. Seguida de la región metropolitana, 6,67%, la zona centro, 5,77%, y la zona norte, 5,15%. Según un comunicado del Ministerio del Trabajo, esto se da más en los sectores rurales que en los sectores urbanos. Se indica que uno de los principales factores ante la ocurrencia de esto es la pobreza, ya que el mayor índice de niños registrados pertenece al 40% del sector más vulnerable del país. El secretario de Estado destacó las iniciativas impulsadas en Chile para eliminar este flagelo, entre ellos el proyecto de modernización laboral, dentro del cual se considera a los adolescentes entre 15 y 17 años como sujetos que están en edad de optar a un trabajo. Pero todo esto regulado y con las medidas de seguridad y protección correspondientes. Además, este proyecto mejora y fortalece las condiciones, estableciendo fuertes sanciones a los empleadores que no cumplen con la normativa y los estándares internacionales asumidos por el país. En conclusión, el trabajo infantil afecta a la economía de un país en un periodo de largo plazo, debido a que en la mayoría de los casos no obtienen una educación adecuada. Por lo que obtienen trabajos menos dignos y peor pagados en el futuro. Dicha situación afecta el ingreso de las familias y puede generar una situación propensa para que los hijos de esas personas se vean inmersas en el trabajo, empezando nuevamente el ciclo y empobreciendo al país. Sin embargo, esta situación a corto plazo es muy diferente debido a que los empleadores obtienen mano de obra barata y no regulada, por lo que podrían aumentar sus ingresos.